habíamos anunciado, estamos con el doctor Alfredo Echandi, periodista deportivo y además futuro subsecretario de la Secretaría de Deportes, lo podemos llamar así. Echandi, ¿cómo andás? Así es, muy bien, un cordial saludo para todos. Gracias por haber venido. Y encantado de estar aquí y aceptar esta invitación. Y bueno, estará el profesor Fernando Cáceres como secretario nacional de Deportes, exacto, y estaremos acompañando allí al profesor Cáceres junto con el arquitecto Danners en lo que vendría a ser la conducción, la cúpula de la nueva Secretaría de Deportes que se va a crear cuando se sancione la ley correspondiente. Claro. Va a salir de la órbita del ministerio que hoy es Ministerio de Turismo y Deportes y se va a crear esa secretaría. ¿Por qué es importante eso? ¿No pierde rango el deporte dentro de la estructura del Estado? Bueno, el deporte a través del tiempo, y voy a hacer una breve historia, ha tenido distintos lugares y ha cumplido distintas etapas. Cuando se creó en 1911 la ley de los Juegos Atléticos y la Comisión Nacional de Educación Física, de alguna manera estaba conectado con el Ministerio de Instrucción Pública, que era el que existía en aquel momento. Luego pasó cuando la Constitución que se votó en 1966. Ahí en el 11 hubo un impulso muy importante, ¿no? Fue cuando se crearon todas las plazas de deportes. Eso fue espectacular, porque en 1911 el Uruguay fue un país tremendamente adelantado en materia deportiva con respecto a otros. Esa ley que impulsó José Valle y Ordóñez en su primer gobierno y que no salió, estuvo durmiendo más de 4 años en el Parlamento, salió en el segundo gobierno de Valle y Ordóñez. Y eso le dio un gran impulso, a pesar de que la comisión era un organismo de carácter político y no tenía técnicos en deporte. Entonces, el técnico en deporte fue quien vino a trabajar en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que desde el año 1909 estaba en el Uruguay. Y fue el profesor Jess T. Hopkins, que es alma mater del deporte de nuestro país, porque fue el que trajo el planteo de las plazas de deporte a través de los playground de Estados Unidos. Él era recibido en la Universidad de Springfield. Y bueno, desde las plazas de allí, deporte están cumpliendo todas 100 años en estos años, seguro, con lo cual se construyeron todos en la misma época. En la plaza de deporte se crearon varios deportes, porque él trajo el básquetbol, trajo el voleibol, y la Federación Uruguaya de Básquetbol, que en marzo cumple 100 años de vida y es la más vieja del mundo como federación, como federación de básquetbol, bueno, fue creada en la Plaza de Deportes, como unión de asociaciones. Era un epicentro ahí de difusión del deporte. Ahí está. Bueno, esa etapa fue realmente muy buena, tuvo otros cambios, la propia Comisión Nacional de Educación Física, en el año, con la Constitución votada en el 66, a partir del 67, pasó a depender del Ministerio de Educación y Cultura, y después vino la otra reforma que fue la creación del Ministerio de Deporte y Juventud. A partir de ese momento se crea un organismo, un ministerio, para administrar y conducir todo el deporte de nuestro país. Pero duró poco tiempo y después se le unió a través de otra ley al Ministerio de Turismo y quedó Ministerio de Turismo y Deporte. Ahora lo que se pretende hacer es sacar la Dirección Nacional de Deportes del Ministerio, queda Ministerio de Turismo por un lado, y el deporte pasa a una Secretaría de Deportes dependiente directamente de la Presidencia de la República. Si pierde rango o no, creo que lo que va a ganar sobre todo es en funcionalidad y que el propio Presidente de la República va a estar cerca impulsando las iniciativas y las cosas. Desde ese punto de vista me parece que gana. En el futuro, no sé, dentro de algunos años, de repente vuelve a ser ministerio. Porque todos los países importantes del mundo tienen un organismo que se encarga del deporte, porque le dan al deporte una gran importancia, porque ayuda a la salud, ayuda desde el punto de vista social, es una herramienta importante para transmitir valores y bueno, en definitiva, una serie de cosas que el deporte en general le da
a los habitantes de un país debe ser considerado de especial manera por el gobierno. Y en este caso el presidente de la República, que es un deportista y que ya ha demostrado a través de una serie de acciones anteriores la importancia que le da al deporte, porque después de la gran ley de 1911, el Uruguay se pasó prácticamente 100 años sin una ley de fomento del deporte. Sí. En la anterior administración del doctor Tabaré Vázquez salió la ley de universalización de la educación física escolar. Y antes, solo el 17% de los alumnos de las escuelas tenían posibilidad de hacer educación física en la escuela. Hoy, todas las escuelas urbanas del país tienen un profesor. Claro. Y las escuelas rurales tienen un curso hecho para las maestras y maestros rurales para aportar desde ese punto de vista. Claro que siempre hay muchas más cosas para hacer, pero ese creo que fue un paso sustancial, enorme, para un país que es tremendamente sedentario. Sí, claro. Y que hay que cambiar eso. Es un problema de salud importante, ¿no? Seguro. ¿Cuál es la relación de los gobiernos con el deporte? Porque hay deportes que tienen asociaciones o federaciones muy fuertes, como es el caso del fútbol, Sí. donde la intervención política está muy limitada. Hay otros que quizás donde no es tan así, es un poco más laxo. Y después hay en el mundo casos donde los propios estados impulsan el deporte como política, digamos, y luego en la participación de esos deportistas también como propaganda. Pero en Uruguay, ¿qué margen tiene la política para incursionar en ese aspecto? La primera pregunta es, ¿el Estado debe apoyar el deporte? Yo creo que sí. Claro. Se contesta de esa manera la primera pregunta. El problema, y que se puede discutir, es cómo debe apoyar el deporte. Claro. ¿O qué del deporte debe apoyar? Nosotros pensamos, y estamos trabajando en toda una planificación, de que el deporte debe tener 4 áreas. Área de deporte comunitario. En nuestro país hay 114 plazas de deporte y una serie de programas de deporte comunitario. Hay que trabajar intensamente en este sentido, para ensanchar la base de la pirámide que va a permitir que haya más gente con actividad deportiva. Siempre cuando hablamos de deporte, hablamos en sentido muy amplio, poniendo dentro de la palabra deporte, juego, ejercicio físico, claro, deporte propiamente dicho, educación física y recreación. El área número 2 sería el deporte y la educación. El deporte que se practica en los centros de estudio, la actividad que se le puede dar a esos centros de estudio, en fin, todo eso engloba el área número 2. El área número 3 sería el deporte federado. Allí tenemos 56 federaciones deportivas, algunas netamente amateur, otras profesionales, y los deportistas de alta competencia que salen de allí, Sí. pero que son una clase especial porque son los que representan al país en las grandes competencias internacionales, Juegos ODESUR, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, que es lo que forma el ciclo olímpico. Y como área número 4 estarían todos los programas especiales. Otra cosa muy importante que se ha hecho en este país, y que fue también iniciativa del doctor Vázquez, fue Gol al Futuro. Sí. Gol al Futuro le ha dado al fútbol juvenil, de los afiliados a la Asociación Uruguaya de Fútbol, un aporte desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la experiencia deportiva, realmente cosas muy pero muy importantes, trascendentes, que seguramente se va a extender a otras actividades. Está Knockout a las drogas, que es la posibilidad a través del deporte de salvar la situación de muchas personas que han incurrido en la droga. Y hay otros programas especiales, por ejemplo, para personas con capacidades diferentes, los programas del verano. Bueno, todos esos programas especiales entendemos que debe ser tratado en un área especial. O sea que el deporte abarca muchas cosas. Y el Estado tiene muchas cosas para hacer en ese ámbito. Exactamente. Y hay un problema y un tema que es el que hay que encarar definitivamente, que es el de la descentralización.
Sí. Prácticamente todos los partidos políticos en sus programas han hablado de este tema y yo creo que es algo muy importante, por lo que hay que trabajar en conjunto con todos los gobiernos departamentales e incluso con los gobiernos municipales, con los municipios, porque las plazas de deporte están ubicadas en distintos lugares del país y sería bueno una gestión conjunta que permita realmente darle a los habitantes un lugar especial para practicar deporte, para realizar otras actividades, que convertir a las plazas en plazas del siglo XXI, con las necesidades de las personas para el siglo XXI. Claro. El tema presupuesto es un tema clave en el deporte, ¿no? Y además es un tema de preocupación de los deportistas, sobre todo los deportistas de élite. Ahí el fútbol se salva de alguna manera porque mueve mucho dinero y por lo tanto los clubes generalmente tienen recursos o intentan conseguirlos, pero hay una cantidad de deportes amateurs donde los recursos ya no son tan fáciles de conseguir. Allí el Estado debe aportar dinero o cómo deben financiarse esos deportes. Yo creo que primero las federaciones deportivas y los clubes son entidades privadas. El primer financiamiento tiene que venir propiamente del club y de la federación. Las federaciones. Es cierto que el Estado puede colaborar en determinados casos, pero debe colaborar a través de proyectos, sabiendo lo que se hace. Por esa razón estamos programando y planificando una serie de acciones para llevar a las federaciones a trabajar en forma común y a brindar el aporte cuando se pueda, a cambio de determinados proyectos que serán oportunamente controlados. Claro. También pero hay no que se puede tener en transferir cuenta, dinero directamente a la federación. seguro, hay que tener en cuenta además que los recursos son finitos y los pedidos son infinitos. Sí. Entonces hay que buscar la transparencia en el modo de otorgar esos aportes y hay que buscar también la forma de ser justo. Hoy hay un sistema de ingresos, ¿no? Las federaciones reciben dinero de parte del Comité Olímpico. ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, en algunos casos sí, reciben a veces becas de los programas olímpicos, de solidaridad olímpica, también reciben dinero del ministerio que ayuda en determinados casos para la realización de competencias, para la participación en campeonatos del mundo, para la preparación de los atletas. Bueno, todo eso es un tema que hay que planificarlo muy bien para que quede muy claro desde el principio y para que se brinde la ayuda realmente cuando corresponde. Claro. Pero en principio va a haber recursos especiales para esa secretaría, fondos Bueno, para este tipo de proyectos, digamos. Ya la Dirección Nacional de Deportes, a través del Ministerio de Turismo y Deporte, tiene una serie de recursos presupuestales. Esos recursos presupuestales están en el presupuesto que rige hasta fin de este año. Sí. Por lo tanto, el nuevo presupuesto se va a votar allá por el mes de septiembre, octubre. Sí. Y entonces, allí la Secretaría de Deportes tendrá directamente su presupuesto. Mientras tanto, el presupuesto relacionado con el Ministerio de Turismo y Deporte, la parte que corresponde al deporte, pasará a la Secretaría. Pero no están previstos fondos extras o alguna política en particular que haya que desarrollar y que implique mayor... Eso va a ir en el nuevo presupuesto. ¿Pero ¿tienen alguna idea en ese sentido? Bueno, eso depende de mucha gente, de muchas personas, pero seguramente habrá en las políticas de Estado que se van a seguir con respecto a esto, la posibilidad de darle al presupuesto de la Secretaría de Deportes la chance de realizar esas políticas, de llevarlas adelante. Claro. Acá hay que cumplir, por un lado, con el programa del Frente Amplio que establece una serie de líneas estratégicas y también ha marcado una serie de avances, porque se han hecho algunas cosas importantes en los últimos tiempos que son avances, no es que haya que partir de cero, hay cosas importantes que de allí en adelante hay que seguir trabajando, porque aparecen nuevos horizontes y esos nuevos horizontes hay que tratar de llegar a ello con nuevos objetivos, con nuevos impulsos.
También hay que tener en cuenta el Plan Nacional Integrado de Deporte, que fue un esfuerzo muy grande, que tuvo la colaboración del BID y que ha permitido generar una política a largo plazo y que además tiene en la Plaza de Deportes de La Paz, por ejemplo, un plan piloto que se está siguiendo en este sentido, basado en el Plan Nacional Integrado de Deporte. Y además está la encuesta que se hizo sobre hábitos en el deporte o hábitos deportivos. Eso nos lleva a pensar de que hay que trabajar mucho en ello para cambiar algunas circunstancias y para darle, por ejemplo, a los habitantes del país mayores posibilidades de hacer ejercicio físico, de hacer deporte, lo que les permita abandonar ese sedentarismo que es tan malo para la salud. Usted, Alfredo, a nivel personal, ¿se siente un militante político que es llamado para esto? ¿Se siente un técnico que es convocado para esta tarea? Yo soy un hombre del deporte, totalmente independiente, que me encanta esta tarea, que he desarrollado paralelamente con el periodismo a lo largo de toda mi vida, la tarea de dirigente deportivo. En distintas estamos charlando antes de salir al aire en federaciones de varios deportes. Seguro, en federaciones de varios deportes, en clubes deportivos. Y que ahora se me presenta esta oportunidad de hacer algo más por el deporte desde otra posición, desde otro lugar, lo que abrazo con gran cariño, constituye para mí un gran honor, también un enorme desafío y una gran responsabilidad de cumplir con el presidente de la República, que ha pensado que puedo ayudar en esta tarea y que lo voy a hacer con el mayor esfuerzo posible. Pero se siente independiente políticamente. He sido siempre independiente políticamente y en este caso me ha designado o me va a designar el presidente de la República. ¿Él lo llamó personalmente, le pidió personalmente que lo acompañara en esto? Exactamente. ¿Y qué significó para usted? Y le dije lo mismo, que para mí era un gran honor, que estoy a sus órdenes y que me gusta trabajar en esto, que pienso que puedo aportar, porque toda mi vida ha transcurrido alrededor del deporte y que haré el máximo esfuerzo posible para cumplir con esa responsabilidad que voy a asumir junto al profesor Fernando Cáceres, que tiene una gran experiencia, porque ya fue director nacional de deportes y porque ha estado en el deporte, hoy es gerente general de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y ha tenido otros cargos y tiene una serie de experiencias ya acumuladas que creo que van a ser muy importantes, lo mismo que el arquitecto Danners. Mi nominación en sí no obedece directamente a un hecho político, sino que obedece a una trayectoria a la persona, y que además el doctor Vázquez me ha dado otras responsabilidades anteriores, como para trabajar para la Escuela en Movimiento, para trabajar en Gol al Futuro y para trabajar en ONFI, y he tratado de cumplir en ellas, y bueno, ahora soy llamado a una nueva actividad que trataré de cumplir de la mejor manera posible. Lo de ONFI es interesante porque a uno le preguntan muchas veces cuando sale al exterior cuál es el secreto de Uruguay para tener esa fábrica de jugadores con 3 millones y poco de habitantes. ¿Usted qué respuesta tiene a esa pregunta? Que lo de ONFI es extraordinario. ONFI, 1 de cada 3 niños que viven en el Uruguay, varones, entre 6 y 13 años, juega al fútbol infantil. Hay más de 60.000 niños jugando al fútbol infantil, hay más de 630 clubes en todo el país con 8 categorías cada uno. El fútbol infantil tiene 64 ligas distribuidas por toda la República. ¿Eso existe en otro país? No, un entramado de esta forma creo que no existe. Sí hay escuelas de fútbol infantil, hay federaciones, perfil, ¿no? Hay ligas, tienen otro perfil. Bueno, y ONFI tiene el apoyo del Estado a través del Ministerio, que es quien designa a las autoridades de ONFI, y además podemos decir que es una organización mixta porque también participa en las ligas, a través de congresos regionales, congresos nacionales, participan los clubes, hay
una serie de cosas que se han implantado en ONFI que hacen posible una atención y asistencia a las ligas y a los clubes. Que sí que se puede ser un poco el secreto del éxito de Uruguay en la creación de jugadores de fútbol. Seguro, pero de todos modos lo importante en ONFI no es crear jugadores de fútbol, No, está claro, es está crear claro. mejores ciudadanos, Sí. porque la gran mayoría no van a ser jugadores de fútbol. Obviamente. Sí, todos los jugadores de fútbol salen de ONFI, pero no todos los que están en ONFI van a ser jugadores de fútbol. De hecho, son muy Simplemente poquitos, un porcentaje menor al 2% llega a jugar en primera división. De Lo esa cual, masa de llegar a primera no 60.000. significa tampoco No. ser un Un pase futbolista de élite, internacional, claro. el 0,14%. 0,14%. Un pase internacional. Entonces, lo que hay que tomar el fútbol infantil es como una escuela con pelota. Claro. Una escuela sin túnica y moña. Una escuela donde se aprenden valores, donde se aprenden muchas cosas. El solo hecho de entrar a una cancha, en el fútbol infantil y en otros deportes, le enseña a ese niño lo que es la obligación de respetar a la autoridad, lo que significa el compañerismo, lo que significa la amistad, el relacionamiento social, el luchar juntos por un objetivo común, el respeto a los adversarios, Sí, y saber que a veces se puede perder, el ¿no? saber ganar y el saber perder, que son cosas que nos pasan todos los días en la vida. Una alegría, una tristeza, pero saber que perder un partido de fútbol no significa una cosa tan importante en la vida, Claro. y que el deporte siempre tiene otras oportunidades en el futuro, en el mañana. Bueno, todo eso se aprende con el fútbol infantil y con el deporte en general. Entonces hay que tomar todo eso bueno. Hay 2.000 partidos por semana de fútbol infantil. ¿Cuántos clubes Para hay, no? que 600, más de 630, clubes. pero con 8 categorías cada uno. Sí, claro. Sin un solo policía. En épocas que hablamos de violencia y donde se requieren a veces 1.000 policías para que se juegue un clásico entre Nacional y Peñarol, el fútbol infantil juega 2.000 partidos por semana sin un solo policía. A veces algún problema hay. Ese es otro capítulo que algún día tenemos que pero a abordar. veces hay algún problema, pero en el porcentaje No, de la es cantidad de ínfimo. partidos es mínimo. Pero el capítulo que es interesante es el de cómo se está manejando el tema, ¿no? Los padres con los hijos. Algunos sí. padres, Algunos porque padres, tampoco se puede es generalizar. verdad, pero es un tema para otro día. Seguro. Y además, para tener una noción, la Asociación Uruguaya de Fútbol, sumando todos los partidos Sí. de todas las divisionales, Sí. más todos los partidos internacionales que juegan los clubes uruguayos, en un año nos llega a 3.500 partidos. Y ONFI juega 2.000 por ONFI semana. juega 100.000 partidos en el año, Claro. 2.000 por semana. Y en todo el país. Sí, eso sí que es en todo el país. En todo Ahí el sí país que- realmente. Donde Y además hay 100 habitantes hay un club mueve de a la fútbol. familia, Sí. porque el niño no va solo. Claro. Va con los padres, los tíos, los abuelos, los primos, los hermanos. Al fútbol infantil cada semana va 8 veces más gente que al fútbol profesional. Ya veo que lo apasiona Sí. el tema de fútbol infantil. Porque el fútbol infantil fue como un pulpo que me atrapó Sí. y que me tuvo durante 7 años trabajando 8 horas por día para el fútbol infantil y recorriendo 30.000 kilómetros por año para ir a todas las ligas todos los años varias veces. Alfredo, muchas gracias por haber venido. Un gusto grande estar Muy con amable. ustedes y permanentemente a las órdenes. Muchas gracias.